Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video instruccional sobre escuela sabática. En esta oportunidad queremos abundar sobre algo que ya habíamos mencionado de manera breve en un video publicado en el mes de febrero de este año 2017 y donde hablábamos de los distintos tipos de clases de escuela sabática que pueden existir en nuestras iglesias. Es importante hacer esta consideración porque así se puede evitar el error que pudieran estar cometiendo el director y la directiva de escuela sabática en ciertas iglesias, de mirar a la escuela sabática de la nave principal, la escuela sabática de adultos, como un solo bloque, donde todas las clases presentarían las mismas características, las mismas necesidades, y entonces se podrían estar cometiendo atropellos, errores, o se podrían estar generando expectativas que algunas clases pueden alcanzar, mientras que otras no. Por eso es importante. Por otro lado, es importante analizar los tipos de clases porque el director y la directora de escuela sabática, y si lo hay en la iglesia, un coordinador de maestros de escuela sabática, podrán ofrecer un apoyo más adecuado, una asesoría, una capacitación, todo el respaldo que requiera cada maestro según el tipo particular de clase con la que está interactuando. Como será evidente enseguida que comentemos los tipos de clases, podrá notarse que dependiendo del tipo de clase van a ser los desafíos, las necesidades de los maestros de escuela sabática. Por supuesto, hay otra forma de ver las necesidades del maestro de escuela sabática, a veces su nivel de preparación, sus habilidades de comunicación, etc. Pero ahorita vamos a mirar la relación entre el maestro de escuela sabática y el tipo de clase con el que está interactuando. Así que, por esta razón, estoy proponiendo que analicemos los principales tipos de clases de escuela sabática en nuestras iglesias mediante esta propuesta personal que anticipo no está acabada, no es exhaustiva, no es definitiva, es una propuesta inicial que se puede mejorar y les voy a describir en qué consiste. Aquí en la columna izquierda de arriba hacia abajo encontramos los tipos de clases. En primer lugar, a la izquierda, en la parte superior, está la clase de los turistas. Inmediatamente debajo está la clase de los adultos mayores. En tercer lugar está la clase de jóvenes. En cuarto lugar, la clase regular. Y en último lugar, algo que yo llamo la clase crucero. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. En la parte superior de izquierda a derecha, en la primera fila, en esta tabla, encontramos algo que se llama matriz DOFA. Es una matriz muy utilizada en los ámbitos empresariales, en los cursos de administración, para evaluar el desempeño, el estado que guarda una empresa, un proyecto, cualquier emprendimiento. Entonces, las siglas DOFA corresponden: la D para debilidades, la O para oportunidades, la F para fortalezas y la A para amenazas. Estos se consideran en el ámbito administrativo como elementos muy adecuados para evaluar el estado que guarda un proyecto, un emprendimiento, una empresa, como ya había dicho. Con base en eso, entonces, vamos a evaluar los tipos de clases. Les decía que hay otra forma de hacerlo. En realidad lo había pensado. Podríamos hacer una tabla diferente donde ponemos las constantes o propiedades, características que regularmente se van a mostrar en estas clases y así diferenciar unas de otras, con otra columna adicional donde consideraríamos las limitaciones, las necesidades particulares que presentarían estas clases en función de esas características que tienen, y una columna más donde podríamos proponer las estrategias que debiera seguir el maestro con base en ese tipo de clase en particular. Y tal vez una última columna en la manera en que el director y la directiva de escuela sabática pueden respaldar a los maestros de cada uno de estos tipos de clases. Esa es otra forma de evaluar o de diferenciar los distintos tipos de clases de escuela sabática. Por ahora vamos a seguir con esta tabla que tenemos aquí y entonces empezamos por la parte superior izquierda, donde la primera clase es la de los turistas, ya decíamos, y vamos a empezar por mencionar las debilidades de esta clase. En primer lugar está la alta rotación, por eso se llama una clase turista. La alta rotación de los miembros. Un sábado hay unas personas, al siguiente sábado hay otras, al tercer sábado a lo mejor algunas de las del primer sábado, pero hay otras. Hay turistas obligados, son hermanos o visitas, no miembros de iglesia, que por razones de trabajo, por situaciones meramente obligatorias, circunstanciales, están ahí en esa clase, pero en 1 o 2 sábados ya no estarán en esa ciudad, en esa localidad, habrán migrado, habrán viajado
y entonces no podrán asistir a esa clase. Pero también hay turistas voluntarios, personas que podrían ser miembros de la clase, que podrían formalizarse en la lista de la clase de escuela sabática y deciden no hacerlo. Estos serían los turistas voluntarios. Entonces, una debilidad de esta clase es la alta rotación de los miembros. Otra es la característica de los cero compromisos. Estos miembros no quieren anotarse en la lista, no les interesa informar su estudio, no les interesa involucrarse en proyectos de escuela sabática o a nivel de clase, no quieren compromisos. Otra debilidad, pues estas clases, al no tener miembros constantes, los miembros no querer compromisos, pues no tienen buenos resultados o hay cero resultados en los distintos proyectos que propone la escuela sabática o que se propone el maestro de esa clase. A lo mejor aquí estoy equivocado, yo no encuentro fortalezas de esta clase. No confundir fortalezas con oportunidades. Las oportunidades para esta clase y particularmente para el maestro estarían en tratar de reclutar a los que son turistas voluntarios, buscar la manera de persuadirlos, convencerlos, mostrarles los beneficios de ser miembros de escuela sabática, pensar en estrategias para que estas personas se decidan y se hagan miembros de esta clase de los turistas. Bueno, obviamente al integrarse estos turistas voluntarios, al formalizarse en las listas de la clase, pues la clase iría perdiendo esa característica de ser clase turista. Entonces ahí está, como ustedes lo quieran ver, como una oportunidad o un desafío para el maestro de escuela sabática. Las amenazas son que el maestro se canse, se frustre, sienta que es asunto de trabajar en vano y entonces abandone la clase. Esa es una de las amenazas para la clase. En el peor de los casos, pues que a base de que el maestro de escuela sabática los esté invitando, desafiando a hacerse miembros, pero de manera inadecuada, pues lo que puede pasar es que estos turistas que de por sí son nerviosos, que no les gustan los compromisos, al estar el maestro continuamente exponiéndolos en público, pues decidan abandonar la clase. Esa es una amenaza. Y aquí en las amenazas y en las oportunidades es donde debe el director y la directiva de escuela sabática acompañar al maestro de escuela sabática, ofrecerle respaldo, recursos y si es posible asesorarlo respecto a cómo manejar esta clase de turistas. Cuando un director y directiva de escuela sabática proponen un proyecto como día de visitas, una actividad misionera, alguna actividad de este tipo, deben estar conscientes de los desafíos que tiene el maestro de esta clase, porque tiene miembros que no quieren compromisos y por lo tanto pueden fallar en los resultados. Bueno, pasemos al segundo tipo de clase de escuela sabática, sería la de los adultos mayores. ¿Cuáles son las debilidades aquí? Pues algunas limitaciones físicas, estamos hablando de adultos mayores, 55, 60 años para arriba, personas que tal vez ya no escuchan bien, que por su capacidad visual disminuida se pueden desconcentrar con facilidad y que por lo tanto a lo mejor no estudian su lección como debieran, que cuando hay alguna actividad física como día de visitas que ya habíamos mencionado o como alguna actividad misionera, entonces la clase por sus limitaciones físicas no se involucra, no se puede desempeñar al igual que otras clases. De esas limitaciones físicas estamos hablando y las consideramos como debilidades para esta clase. Posible inflexibilidad de parte de los adultos mayores, sobre todo a la hora del repaso. Ustedes saben que conforme nos hacemos más grandes, vamos siendo más firmes en nuestros puntos de vista, somos menos accesibles, hemos tenido experiencias, estas experiencias hacen que tengamos paradigmas, formas de pensar y formas de ver que hasta cierto punto nos hacen inflexibles. Si el maestro no es prudente, no tiene tacto, no sabe manejar las cosas, puede resaltar esa inflexibilidad de los hermanos adultos mayores. Otra debilidad que pudiera presentar esta clase es la posible comunicación difícil. Es muy parecido a la debilidad anterior. A lo mejor hay adultos mayores que se comportan como padres autoritarios, no son amables a la hora de transmitir sus pensamientos, sus ideas, son muy determinantes. El maestro se puede sentir incómodo por esto, o también puede ocurrir lo inverso, que el maestro sea tan imprudente en su forma de comunicar que haga sentir mal a los ancianitos, a los hermanos adultos que están en esta clase.
Y otra debilidad que tendría esta clase puede que haya un bajo estudio, posible bajo estudio en esta clase, por las limitaciones físicas y por otras razones. ¿Cuáles son las fortalezas de esta clase? Bueno, la fidelidad, la lealtad, el compromiso de los hermanos adultos mayores. Cuando el maestro se sabe conducir bien, sabe manejar los puntos exactos de la interacción humana, los recursos adecuados, se muestra transparente, humilde, bien intencionado, se gana a los miembros de esta clase, y estos hermanos son bastante leales y van con el maestro a donde quiera que vaya dentro de sus limitaciones físicas. Y otra fortaleza es la participación. Cuando el maestro tiene un buen discurso durante el repaso, cuando plantea preguntas que caen bien a la clase y que al mismo tiempo atienden al tema y que lo presentan de manera clara, precisa, contundente, entonces van a estar siempre participando los hermanos adultos mayores. Por eso el maestro de escuela sabática debe manejar bien los asuntos didácticos, la capacidad de leer, la velocidad de pensamiento, las ideas predominantes, la forma de expresarse, la disponibilidad para expresarse entre los miembros de una clase, particularmente en esta clase de los adultos mayores. Bueno, pasemos a las oportunidades para esta clase. La confraternización, la vinculación, la formación de lazos estrechos entre ellos mismos. Son personas que ya cumplieron las metas más importantes de la vida. Algunos de ellos estarán solos, algunos de ellos estarán cosechando satisfacciones de sus hijos, de sus nietos, y entonces ellos quieren contar todo ese conocimiento y esa experiencia que tienen acumulada. Y entonces, cuando se crean las condiciones, cuando el maestro es hábil y crea las condiciones, se puede fortalecer la confraternización y la vinculación entre los miembros de la clase. Así entonces, ¿qué amenazas tendría esta clase? Pues lo más, no lo anoté aquí, está el cuadro en blanco. Lo más desafiante es que se genere una ruptura, un rompimiento entre el maestro de escuela sabática y los adultos mayores. Vamos a dejar este video hasta aquí y vamos a hacer una segunda parte. No se lo pierdan, porque si seguimos con las clases que están pendientes, se va a hacer un video muy largo. Así que vamos a considerar la parte 1, enseguida continuamos con la parte 2.